Bienvenidos, amigos de la prensa, a esta que será la penúltimo encuentro antes del día de las elecciones, en esa ruta, como he dicho siempre, hacia el 2 de febrero, día en que los costarricenses elegiremos el nuevo gobierno que entrará en funciones en el mes de mayo, tanto en el Poder Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa. Digo que la penúltima porque por error yo había señalado en la conferencia pasada que esta era la última. No, todavía el viernes próximo tendremos conferencia de prensa, pero les aclaro que será a las 11 de la mañana, en razón de la apretadísima agenda de prensa y de visita a medios que tendremos don Héctor y yo ese día. Muy bien, antes de entrar al tema fundamental de la conferencia, quiero insistir en algo sobre lo cual quizás ha habido algo de imprecisión en la comprensión de las reglas, y me refiero a esas disposiciones que están en nuestro ordenamiento jurídico que hacen impropio que los centros de trabajo se conviertan en espacios de discusión política. Los centros de trabajo no deben de ser un lugar para discutir de política, porque de acuerdo al ordenamiento costarricense, los trabajadores tienen prohibido hacer propaganda político-electoral y se exponen a sanciones, inclusive el despido, si así lo hacen. Pero también los patronos tienen restricciones, y es que no pueden de ninguna manera influir en las decisiones políticas de los trabajadores. Si quebrantan esta prohibición, se exponen a multas que impone el juez de trabajo y que puede solicitar ante el juez de trabajo la inspección del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, es claro de que esta conducta de intentar influir en las decisiones políticas de los trabajadores, dada la natural asimetría de la relación obrero-patronal, significa una afectación intolerable a la libertad electoral de obreros y de todo tipo de trabajadores en Costa Rica. Desde luego que si un patrono recurre a amenazas o a dádivas o a promesas de dádivas, la transgresión es mayor, es más grave, porque representa la comisión de un delito. Pero quiero agregar que aunque la transgresión no llegue a ser delito y se concrete nada más en un intento de influir en la decisión política de los trabajadores, aún así, aún y cuando no haya delito, estamos ante una conducta patronal ilícita y además sancionable. Por ello es que ante denuncias específicas que se han presentado, estamos remitiendo la denuncia también a conocimiento de la inspección del Ministerio de Trabajo de cara a esa posible imposición de multas, y hemos ido adoptando medidas cautelares para ordenar a esos patronos a abstenerse de continuar con este tipo de prácticas si es que en ellas se ha incurrido. Son disposiciones cautelares que el tribunal toma en protección, como digo, de la libertad electoral de los trabajadores. Lo hicimos con Abón hace unos días, y justamente en sesión de ahora a las 9 de la mañana, sesión extraordinaria del tribunal, también impusimos medidas cautelares a la empresa Subway por los hechos que ustedes también conocen o por la denuncia que ustedes también conocen. Muy bien. Gracias, muy buenos días, muy amables. Don Luis Antonio, compañeros de la prensa que están acá presentes, un gusto que hayan podido venir en esta mañana. El tema que nos ocupa el día de hoy principal refiere propiamente a la misión de observadores internacionales que acompañarán al tribunal a partir de la próxima semana y hasta que pase el proceso propiamente del día domingo 2 de febrero. Dentro de lo que podría comentarles primero que todo es un poquito
comentarles qué hace el programa de atención a observadores internacionales. Principalmente su labor es la de organizar, llevar a cabo todos los esfuerzos correspondientes para que los observadores internacionales, en su condición de garantes propiamente y testigos del tribunal para el desarrollo de una elección transparente y cristalina, como siempre se ha dado en Costa Rica, lo hagan de una manera en condiciones de total garantía de poder llevar a cabo su función de buena manera, que no tengan tropiezos, que puedan tener acceso a información relevante e importante del acontecer del proceso electoral. Algunas de las principales labores adicionales a esto que les acabo de mencionar que desarrollamos es la conceptualización de la misión, la cual se lleva a cabo evidentemente de manera mancomunada con los señores magistrados del tribunal y la dirección del registro electoral. Adicional a esto se planifican eventos de corte cultural, muy importante la parte académica y evidentemente también aparecen elementos de corte social. Se lleva a cabo también el programa la acreditación de estos observadores y observadoras internacionales y dentro de esto también se hacen las coordinaciones pertinentes para que ellos puedan llevar a cabo las visitas a los diferentes centros de votación de todo el país y finalmente garantizar que tengan una salida armoniosa sin ningún tipo de dificultad del territorio nacional. Pero ¿qué se entiende propiamente por observador internacional? Podemos determinar que un observador internacional es una persona extranjera o nacional residente en el extranjero acreditada por una organización que tenga reconocimiento propiamente en el ámbito de la observación electoral y que esté domiciliada fuera de Costa Rica. Asimismo, estas organizaciones deben comprobar su trayectoria y el interés que hayan o que puedan tener propiamente de llevar a cabo la observación electoral en Costa Rica. Dentro de los observadores internacionales tenemos dos categorías fundamentales, una que llamamos, o que el reglamento de observación de procesos selectivos llama misión oficial y otra misión de visitantes. La misión oficial corresponde propiamente a los organismos electorales que pertenecen a lo que llamamos la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y que también contempla lo que son el protocolo de Tikal, que agrupa a los organismos electorales de Centroamérica y el Caribe, así como de Quito, que es el protocolo que agrupa a lo que refiere a los países del Cono Sur. Esa es la misión oficial, y adicional a esto existe una misión de visitantes. Esta misión de visitantes corresponde a organismos internacionales, a gobiernos, parlamentos, diplomáticos que están acreditados en el país propiamente, instituciones académicas o investigadores propiamente del tema electoral que deseen participar en el proceso en Costa Rica. Entonces, este grupo de gente vienen más bien, ellos plantean una solicitud ante el Tribunal Supremo de Elecciones para poder ser acreditados como observadores internacionales. Se hace un análisis, un estudio concienzudo de realmente la petición y se procede a aprobar o improbar la misma. Algunas de las principales facultades que tienen los observadores internacionales que visitan Costa Rica es evidentemente, como lo dice la palabra, la observación de las distintas fases del proceso electoral en nuestro país. El acceso a la junta receptora de votos instaladas con la redundante pero necesaria aclaración de que deben contar con el visto bueno de los presidentes de la junta receptora de votos para poder ingresar. Bien transparente, si llegamos con una misión de observadores a una junta, le pedimos permiso al presidente de la junta y por las razones o los motivos que él tenga, dispone que no pueden ingresar, simple y sencillamente no podremos ingresar con el grupo, sino que buscaremos alguna otra opción. Adicional a esto, la libre comunicación con todas las organizaciones que participan en el proceso electoral. Mencionar dentro de esto que
dentro de la agenda de actividades para los señores y señoras observadores internacionales, tenemos un encuentro entre los candidatos a la presidencia de la República y esta misión, para que eventualmente los señores candidatos puedan plantear básicamente una postal de quiénes son ellos, cuál es su trayectoria, cuáles son sus aspiraciones, y el grupo de observadores internacionales también pueda llevar a cabo algún tipo de pregunta, consulta, aclarar alguna duda que puedan tener. Esto es parte de la agenda que ellos tendrán la próxima semana cuando estén propiamente en el país. Adicional a esto, podemos indicar también que en el caso de la misión oficial del primer grupo que les mencioné hace poco, esa misión oficial, por una condición de pertenencia al protocolo de Tikal, el Tribunal de Costa Rica les cubre sus gastos de transporte, alimentación y hospedaje en el país, algo que cuando hay elecciones en alguno de estos países también, de manera recíproca, valga el comentario nuevo, los magistrados del tribunal o los enviados del tribunal viajan a esos países en esas mismas condiciones. Deberes de los observadores internacionales: respetar la constitución política, abstenerse de interferir o de obstaculizar la labor propiamente, tanto de mesas de juntas receptoras de votos o de las actividades que se llevan a cabo como parte del proceso electoral. No pueden hacer proselitismo, no pueden emitir criterios a favor de uno u otro candidato a la presidencia de la República. Adicional a esto, y algo muy importante de recalcar, se deben abstener de transmitir o publicar resultados de escrutinio provisional o de encuestas a boca de urna. Esto es algo que el tribunal ha tenido especial cuidado a la hora de concretar el reglamento, de que este tipo de situaciones no se vayan a presentar. Adicional a esto, situaciones ya muy normales y comprensibles como el acatar cualquier orden o instrucción que el Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral se sirva a través de sus delegados, auxiliares o por medio de las mismas juntas, y rendir un informe al tribunal, perdón, a la Dirección General del Registro Electoral, propiamente con cuál fue el resultado de ese proceso que llevaron a cabo en nuestro país. Principal impedimento para una persona para que sea considerada como observador internacional: el que tenga impedimento de entrada al país o que eventualmente por algunas de sus acciones pudiera comprometer la paz, la seguridad o el orden público o el desarrollo ordinario y transparente que lleva el proceso electoral en Costa Rica. Para lo que es la misión de observación electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones cuenta con son varios aliados, muchos aliados, pero dos principales en este caso: el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, y el Cuerpo de Delegados DAO. En el caso de CAPEL, es la Secretaría Técnica que propiamente dirige, asesora, ayuda a los organismos electorales de toda América y el Caribe para que puedan llevar a cabo, gran parte de América, que puedan llevar a cabo propiamente la labor de los procesos de una buena manera. Y en el caso del Cuerpo de Delegados DAO, son delegados de atención a observadores internacionales. Es un grupo de distinguidos empresarios y empresarias costarricenses que vienen a apoyar al tribunal en lo que tiene que ver con el acompañamiento de la misión de observación, vigilar que ellos no tengan tampoco ningún tipo de inconveniente a la hora de recorrer todo el país, y situaciones que realmente llevan a cabo de una manera ad honorem. Para el caso propiamente de la misión oficial y de la mano del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, se lleva a cabo una evaluación de la misión propiamente de observación electoral. Esto es una actividad que el propio día de las elecciones, después de que recorrieron todo el país y las juntas receptoras de votos, se hace una reunión en donde propiamente se analizan cuestionarios, se analizan situaciones que hayan podido ser visualizadas por los observadores, puntos fuertes, cualquier posible punto de cuestionamiento que pudieran haber detectado, y después de esto el Centro de Asesoría y Promoción Electoral procede a rendir un informe para que el organismo electoral costarricense pueda también llevar a cabo el análisis del mismo. Para ir finalizando, comentarles que dentro de estos grupos que les mencionaba de observadores internacionales, a la fecha tenemos del protocolo de Tikal
16 observadores debidamente acreditados. En el caso del protocolo de Quito y UNIORE, el resto de América, 14 observadores, y otros organismos de diversas partes del mundo, entre otros la Organización de Estados Americanos, que ustedes saben que manda una misión a nuestro país, se desenvuelven de manera absolutamente independiente, ellos tienen sus propias rutas, sus propias agendas de trabajo. Tenemos también acreditadas funcionarios de la Embajada de Canadá, Estados Unidos de América también, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña. Tenemos muy probablemente, es casi un hecho, la visita de la defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Tenemos representantes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, México, entre los principales, para un total de 72 observadores de estos otros organismos, y en general un grupo de 102 observadores que vendrán a visitarnos a partir de la próxima semana, incluso hay algunos que ya están por acá. Quise agregar esta indicación propiamente del link para que puedan llegar a el reglamento propiamente para la observación de procesos selectivos, que es muchísimo más detallado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte del desarrollo apropiado de la misión de observación electoral en Costa Rica. Muchas gracias y desde ya a su disposición, si tienen alguna consulta, pregunta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Don Javier Matamoros Guevara es el encargado del programa de observadores internacionales. Y recordarles antes de iniciar este periodo de preguntas, es únicamente para el tema de observación internacional. Luego habrá otro periodo para otros temas que ya hemos levantado un listado. Recordarles que las respuestas no se van a repetir, únicamente se van a contestar una vez. Y al final de la conferencia, tanto don Javier Matamoros como don Gustavo Román atenderán sus consultas. Iniciamos con Jessica Quesada de Canal 7. Buenos días, don Javier. Yo tengo una consulta en relación a que la Defensoría de los Habitantes envió un comunicado de prensa apenas ayer diciendo que también va a poner a disposición observadores. Quiero saber si tienen que solicitar algún permiso aquí, cómo funcionará la labor que pueda hacer la Defensoría de los Habitantes con los observadores que también ya ustedes acaban de anunciar que estarán por el país. Muchísimas gracias, Jessica, muy gentil. Básicamente indicarle que dentro del reglamento propiamente de observación de procesos selectivos existen dos categorías: el grupo de observadores internacionales y el grupo de observadores nacionales. En el caso de los observadores que desea acreditar la Defensoría de los Habitantes, será en la parte de observación nacional, que tenemos propiamente un programa electoral también a cargo de esa observación nacional de observadores nacionales, que corresponde precisamente a los grupos que no caen en la condición de observadores internacionales, y la encargada de ese programa es la señorita Marianela Quiroz, a quien podríamos eventualmente contactar para esos efectos. Alonso Mata, de La Nación. Buenos días. Concretamente, en cuestiones de logística, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo se van? ¿Nos podría especificar cuál es el accionar de ellos el propio día de las elecciones? Hablaba de 102 observadores, que los de la OEA van a estar aparte. ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo? Y finalmente, ¿cómo se da el proceso de selección? ¿Cómo hacen para que estos 102 sean específicamente ellos y los países que representan? Gracias, muy gentil. Empezando por la última parte, existe dentro del reglamento que les hice mención todo un detalle de requisitos que deben cumplir los deseosos de ser considerados como observadores internacionales para poderles extender la credencial correspondiente, que por cierto esta credencial es un documento muy sencillo con fotografía, nombre, país de procedencia y organización a la que pertenece. Entonces, si la persona cumple con todos los requisitos, se procede a contestarle indicándole que efectivamente se tiene considerado como observador internacional y se le solicita ya la información, fotografía de ese tipo de detalles para darle la acreditación. En cuanto a la logística propiamente, tenemos que diferenciarlas. En la parte de la misión oficial, el grupo que atendemos nosotros directamente, tenemos 6 rutas de observación para ese día, que van a recorrer diferentes sectores, desde la zona norte del país, zona sur del país y zonas aledañas, área metropolitana. Vamos a tener visitas a centros de votación cercanos. Incluso le comento que para esta misión oficial
los llevamos incluso a que vean la apertura de una junta receptora de votos cerca del hotel donde ellos van a estar hospedados, para que también tengan esa experiencia y puedan visualizar claramente cómo es que se desarrolla la actividad de apertura. Adicional a esto, el resto de observadores que no son misión oficial, ellos tienen libertad de movimiento por todo el territorio nacional. A ellos lo que hacemos es entregarle la credencial que le mencionaba y ellos procederán a establecer sus propias rutas, sus contactos que quieran desarrollar, sin dejar de lado que el tribunal pueda facilitarles dentro de sus posibilidades acceso también a este tipo de cosas. Por ejemplo, al encuentro con los candidatos a la presidencia de la República están invitados todos los observadores, no solo misión oficial, sino todo el resto del grupo. El día de la sesión solemne de transmisión de los primeros datos provisionales, ese día también están invitados a nuestro auditorio para que participen. Y adicional a esto, comentarle que ellos pueden solicitar contactos con organizaciones, con altos jerarcas de la institución, como ha sucedido en el caso de don Héctor, que vamos a tener un grupo que vamos a tener el próximo lunes, vamos a tener otro grupo el próximo martes también de 2 embajadas que vienen por acá. Así que digamos que la parte de los que no son misión oficial ya queda más a la decisión propiamente de ellos de cómo van a moverse por el país. Don Carlos Jiménez, de Noticias Colombia. Muy buenos días. Don Javier, a pesar de que usted lo explicó, ¿podría ampliarnos en cuanto a las funciones de los señores observadores? Ejemplo, ellos tienen la potestad incluso de girar órdenes a la fuerza pública por cualquier anomalía, disturbio, pueden incluso o tienen la potestad para suspender la recepción, paralizar, obstaculizar las votaciones. Y algo también que quisiera agregarle, ¿cuánto le cuesta esto al proceso? El tribunal cubre con todos los gastos de alimentación, transporte, etcétera. Gracias, don Javier, buen día. Don Carlos, gracias a usted por su interesante pregunta. Efectivamente, la labor que llevan a cabo los observadores internacionales es básicamente, como lo dice la palabra, observación. Ellos tienen la potestad, la posibilidad propiamente más bien de llegar, visitar centros de votación, recorrer todo el país, poder con la anuencia de los presidentes de las juntas ingresar a los recintos para ver el orden en donde están colocadas las urnas, cómo se ha llevado qué cantidad de votación ha habido en el día aproximadamente, pues conocer si ha habido mucha, poca o mediana afluencia de público. Pueden llevar a cabo esta visión, pueden llevar a cabo cualquier tipo de anotación que ellos quieran, pero no pueden, como usted lo consultaba, girar ningún tipo de instrucción en nuestras autoridades policiales, no pueden intervenir en el funcionamiento ordinario del proceso electoral. Lo que ellos deben hacer es tomar nota y presentar ante el tribunal cualquier situación que ellos consideren que debe ser tomada en cuenta. Podría darse el caso de que es algo, digamos, que encontraron algo muy, muy grave en el momento. Podría darse el caso que ellos quisieran ipso facto presentar un documento al propio tribunal y decirles, mire, detectamos esto y esto, el tribunal tomará las medidas que tenga que tomar, pero ellos no tienen la potestad ni pueden llevar a cabo ningún tipo de intervención en esto. El costo que representa la misión oficial, que es la que principalmente cubre el Tribunal Supremo de Elecciones, ronda los 30 millones de colones aproximadamente, y estamos hablando de que esto incluye lo que tiene que ver con el transporte aéreo, el hospedaje, la alimentación, lo que tiene que ver con el transporte en nuestro territorio nacional, las sesiones de evaluación que llevan a cabo, más el proceso de acreditación que ellos refieren, así que un monto cercano a los 30 millones, don Carlos, es el que invierte el país en esto. Don Gerardo Mora, de Realidad Nacional. Don Javier, dos consultitas. El número de observadores nacionales, ¿cuántos son? Y en esos informes que presentan los observadores al tribunal, ¿hay algo en la historia que se pueda destacar, algún detalle importante en algún momento determinado
que ellos hayan resaltado en algún proceso electoral. No recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo que no? Y básicamente, don Gerardo, primero agradecerle su pregunta también. Le doy el dato de los observadores nacionales que tenemos acreditados en este momento, son 47 y propiamente pertenecen a la Fundación para la Paz y la Democracia, 47 acreditados por la Fundación para la Paz y la Democracia, 14 del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y 63 por parte de la Defensoría de los Habitantes que llevó a cabo la consulta el compañero. Así que ese es el datito que tenemos. La segunda parte, señor presidente. Gracias. El mecanismo de observación electoral es un mecanismo fundamental porque es una suerte de testimonio de la capacidad de acompañamiento que hay de gente que representa organizaciones gubernamentales y no gubernamentales alrededor del mundo de gran seriedad y esto es una exigencia para poder acreditarse. El tribunal no selecciona, sino que tiene la apertura para que cualquier persona o grupo interesado pueda acreditar siempre y cuando llene requisitos mínimos. Pero es un ejercicio muy valioso porque permite certificar la regularidad de los procesos electorales. Y ha tenido especial importancia en países donde los procesos se desarrollan en condiciones difíciles, por ejemplo, en todos aquellos que están en transición hacia la democracia, y es una institución que funciona en todas partes del mundo. Yo quería mencionarle dos cosas importantes. En el caso de la misión oficial de la UNIORE, es una observación más de carácter técnico que de certificación política. Y ha tenido una gran importancia, porque cuando nos toca ir a observar a los procesos que realizan otros organismos electorales de las Américas, podemos entrar en contacto con las innovaciones que se están haciendo, las buenas prácticas que se están exhibiendo, y también los errores que se cometen, que a veces uno aprende más de los errores que de los aciertos. Y esto nos ha permitido traer a Costa Rica detalles y aspectos propios de una elección de carácter muy valioso. Pero también uno como país anfitrión recibe un informe de evaluación que le permite estar inscrito en un proceso de mejora constante de los propios procesos electorales. Entonces es algo que funciona en doble vía. Es una ocasión para aportarle oportunidades de mejora al país visitado, pero también uno como visitante pues logra extraer lecciones aprendidas muy valiosas. Y también la otra anécdota que les iba a contar, pues no anécdota sino realidad, es que las misiones de la OEA que nos han acompañado durante los últimos procesos han estado insistiendo en la necesidad de incrementar las posibilidades de acceso de los partidos a medios de comunicación colectiva, y ha sido uno de los factores que nos ha llevado a poner el asunto en discusión parlamentaria. Así que siempre esa presencia calificada de estos testigos electorales resultan sumamente valioso para la mejoría constante en la organización de los procesos electorales. Bien, continuamos. George Rodríguez, corresponsal de Notimex. Sí, buenas. Para don Javier o don Luis Antonio, no sé, respecto a la observación de la OEA, tengo entendido que ellos van a realizar una observación un poco estilo plan piloto, porque no van a hacer una observación tradicional de controlar, yo qué sé, que no haya fraude, sino una cuestión más cualitativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué expectativa de informe de la misión de la OEA tiene el tribunal? Bueno, básicamente sí, don George, tiene usted toda la razón. En el primer contacto que tuvimos con la señora Josefina Vázquez, quien es la jefa de misión de OEA para nuestro país, tenemos la situación de que nos hizo un adelanto de que la misión que ellos iban a enviar tenía un carácter más eminentemente técnico, que como bien lo señala usted, de andar
pues, encima, viendo a ver si hay alguna irregularidad o cosas de este tipo, sino más bien desde otra perspectiva. La expectativa que tenemos en el tribunal, como señalaba el señor presidente, siempre es muy alta, porque las misiones que envía la Organización de Estados Americanos a Costa Rica, sabemos que son muy bien seleccionadas las personas, valga la redundancia, y se espera que las observaciones a posteriori que puedan llevar a cabo van a ser de gran valía para el desarrollo de procesos electorales futuros en nuestro país. No deja de ser importante resaltar de nuevo las palabras de don Luis Antonio, en el sentido de que vienen a ser un instrumento muy importante para una mejora constante en el desarrollo de los procesos electorales que organizamos. Paula Ruiz, de Prensa Libre. Muy buenos días. Tengo 3 consultas. La primera, ¿qué se exponen los observadores que violen el reglamento, por ejemplo, que indiquen una simpatía por algún partido o resultado boca de urna? La segunda, no me queda claro si los 30 millones que le cuesta al tribunal es con respecto de los 102 observadores o de cuántos es en total. Claro. Y por último, ¿qué tan vinculante es el informe que tengo entendido van a rendir el próximo lunes los observadores? ¿Qué tan vinculante puede ser? Gracias, Paula, por su pregunta también. En la primera parte que usted me menciona, la sanción, llamándolo de alguna manera, que tendría el observador internacional que no cumpla al pie de la letra con lo que ya tiene establecido y que debe respetar, es la cancelación por parte de la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos de su credencial. En ese momento se le cancela la credencial, pierde propiamente todas las posibilidades que tenía en su condición de observador electoral y pasa simple y sencillamente a dejar de integrar la misión. La segunda pregunta estaba relacionada con el costo de la misión de observación. Refiere únicamente a la misión oficial del tribunal, clarificando que el principal gasto está en los integrantes del protocolo etical y algunas actividades adicionales para los integrantes del resto de UNIORE. Y la tercera pregunta, perdón si me la recuerda. La vinculación del informe que van a presentar los observadores, tengo entendido, el próximo lunes. Gracias. Es una evaluación que se lleva a cabo más bien, en general se ha llevado a cabo los días lunes, pero ahora, por cuestiones de experiencias anteriores, valga traer a colación ese tema, de que hubo comentarios de que la salida de las distintas delegaciones eran el lunes temprano en muchos casos, se pasó para el propio día domingo, no solo porque por esa situación que mencionaba, sino que también traen fresca la experiencia de lo que acaban de visualizar. Entonces la Secretaría Técnica CAPEL pueden llevar a cabo propiamente la recolección de todas las observaciones que tengan. Vinculante, como le digo, cuando CAPEL procesa y prepara el documento y se lo envía al Tribunal Supremo de Elecciones, se lleva a cabo un análisis concienzudo de ese informe para que el tribunal pueda eventualmente, si tiene que manifestarse respecto de algo, hacerlo, o en caso contrario, tomar en cuenta todas las observaciones para procesos que vengan más adelante. Richard Molina, del Guardián. Don Javier, buenos días. Explíqueme la razón técnica o política por la cual la delegación de Cataluña viene, sobre todo porque hay un conflicto interno en España que se está discutiendo en torno a la solicitud de independencia que están pidiendo. Me llama poderosamente la atención porque vienen a aprender, y si España les ha hecho alguna observación, yo sé que son una nación soberana, independiente, pero si hay un conflicto interno político interesante. Quisiera saber más sobre esa delegación. Gracias. Gracias, don Richard. La primera parte le voy a comentar que esta delegación cumple con toda la reglamentación, con el requisito que establece el reglamento de observación de procesos electivos en Costa Rica, así que no se hizo un análisis igual que se le hace a todos los observadores para garantizar de que son personas que no tienen ningún tipo de vinculaciones que pudieran generar algún tipo de dificultad a Costa Rica en el proceso. Y la segunda parte, ¿qué es lo que vienen a hacer? Tal vez don Héctor, como ellos le solicitaron la capacitación para el próximo lunes, tal vez don Héctor le pueda mencionar algunos detalles básicos. Sí le cuento que van a venir, quieren conocer el detalle, porque no ha habido delegaciones de esta
organización en el país, vendrán propiamente a ver detalles de cómo organizamos, cómo llevan a cabo, probablemente para aprovechar la experiencia vasta que tenemos en Costa Rica y poder, vamos a ver, importar más bien a su país alguna cuestión de estas. No sé dónde. No, como mencionaba el señor presidente del tribunal, nosotros no ponemos ningún requisito respecto para excluir o no a ciertos observadores. Los requisitos que hay son de carácter técnico, es decir, que sea una solicitud respaldada por una organización, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos o cuál es lo que pretenden ellos con la observación? Pues habrá que preguntárselos a ellos. Por lo pronto, como dijo Javier, verificamos que cumplían todos los requisitos reglamentarios y ellos han solicitado su acreditación y su intención de venir a observar. Vamos a tener el primer encuentro con ellos la próxima semana, pero no sabemos, yo por lo menos no sé exactamente cuáles son los objetivos de su misión, porque no hemos tenido ningún contacto con ellos. ¿Cuál es la categorización? No son una nación, porque aunque don Javier dijo eso, pues ellos estarían deseando los catalanes serlo, pero ¿cuál es la categoría? Ellos son una, ¿cómo se llama la organización, Javier? No lo tengo aquí. Es el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña. Entiendo que es una organización no gubernamental, ¿verdad, Javier? Sí, señor. Es una ONG de Cataluña que se denomina Consejo de Diplomacia Pública. Es bajo esa acreditación, bajo esa condición que están solicitando esta organización la acreditación de, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas que vienen en esa misión. Muchísimas gracias, don Javier Matamoros Guevara, es el encargado del programa de observadores internacionales.